Vamos a continuar con el siguiente panel, que es el proceso penal mexicano, que ha cambiado y que sigue igual. Y les voy a presentar a la primer panelista, que es la doctora Alicia Beatriz Azzolini Vincas. Ella es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, doctora en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es profesora investigadora titular por oposición del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Allí mismo es coordinadora del eje docente de Derecho Penal, es profesora del Instituto Nacional de Ciencias Penales, investigadora nacional del SNI, es miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y es autora de diversos libros y artículos sobre derecho penal. Adelante. Bueno, muchas gracias, buenos días. Quiero agradecer a los organizadores, son varias las instancias organizadoras de este evento, me parece muy, muy importante, en especial a mi amigo Luis González Plasencia, que hizo el favor de invitarme personalmente. Le agradezco mucho que me haya tenido en cuenta en este tema. Y bueno, a ustedes por estar aquí a las 8 de la mañana, yo dije no va a haber nadie, pero sí, qué bueno que están acá y qué bueno que están porque la reflexión sobre el cambio procesal me parece muy, muy importante. Me tocó estar en la encuesta nacional que se hizo sobre el nuevo modelo procesal, que también, en fin, me parece que es bueno que estemos monitoreando lo que está pasando, que tengamos que poco a poco hacer un diagnóstico, ver las debilidades, las fortalezas, porque si no nos vamos a dejar llevar por este impulso de que no sirvió para nada o que estábamos mejor antes, en fin. Ustedes saben que hay muchas voces con distintas direcciones y no siempre con fundamento, digamos, no siempre con fundamento en lo que está aconteciendo. No sé, agradezco, en fin, la presencia de ustedes y de los colegas que me acompañan, que supongo que también estamos todos interesados en lo mismo, digamos, ¿no? En que esto prospere y en que nuestro sistema procesal, en general, nuestro sistema de justicia penal realmente mejore, ¿no? Es una preocupación, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos. Miren, cuando se hizo la reforma penal en 2008, tampoco fue una reforma aislada la nuestra, ni es que fue una ocurrencia, realmente todos sabemos que había un proceso de reforma, no solo en América Latina y el impulso que pueda haber tenido, en fin, Estados Unidos atrás de esto, sino también esta reforma procesal también alcanzó a países europeos. La reforma al Código Italiano, los alemanes han incorporado figuras del derecho anglosajón, en fin, este tema de la globalización de alguna manera en Occidente también ha afectado a los sistemas procesales y al sistema procesal penal. No sé, incluso cuando se hizo el Estatuto de Roma hubo acercamientos entre el sistema anglosajón y el sistema continental, entonces no es algo aislado nuestra reforma procesal penal, más allá de que nuestro país tenga sus propias características y sus propias necesidades. Si se lee la exposición de motivos de los distintos partidos, porque todos los partidos hicieron propuestas de reforma cuando se hizo la de 2008, en general lo que prevalece es una necesidad de orden económico funcional, esto es de mejorar el proceso, de hacerlo más ágil, de hacerlo menos costoso, en fin, en todos los sentidos, y en segundo momento de defender los derechos humanos y el acceso a una justicia expedita. Esas eran preocupaciones que estaban presentes en la reforma de 2008. Podemos decir que la reforma de 2008 buscó afectar tres puntos fundamentales. Uno, el lugar que ocupa el proceso penal en el sistema general de administración de justicia. Segundo, el modelo procesal. Y tercero, el objetivo del proceso. Estos tres puntos, al menos en el discurso que se dio en la reforma, pretendieron ser modificados. Respecto al lugar que ocupa el proceso dentro del sistema de administración de justicia, la doctrina habla de dos modelos, el Crime Control Model y el Due Process Model. El primer modelo es un modelo que apunta a
resaltar la confrontación entre el sujeto y el Estado y de alguna manera hace hincapié en la efectividad del sistema o del modelo procesal para controlar el crimen. El segundo modelo hace hincapié mucho más en los derechos de las partes, ¿sí?, que es el Due Process Model, y en un modelo procesal respetuoso de los derechos y con determinadas reglas. Se supone que la reforma pretendió este segundo modelo, este modelo del debido proceso, que incluso el concepto se introdujo en la Constitución a partir de la reforma de 2005 en materia de justicia para adolescentes, pero se introdujo precisamente con esta idea de contenido material de debido proceso y no del contenido meramente formal que le había dado en algún momento la jurisprudencia, digamos. Todo lo que viene en el artículo 20 constitucional apunta por lo menos al propósito de este cambio. El segundo es al modelo procesal. Se supone que partimos de un modelo inquisitivo mixto y se pretendía un modelo acusatorio adversarial que responde realmente al modelo de debido proceso. Este modelo inquisitivo mixto, dicen algunos, estaba vigente en nuestro sistema desde la Constitución de 1917. Otros dicen que no, que la Constitución de 1917 realmente quiso impulsar un modelo acusatorio mucho más adversarial, por decirlo así, mucho menos mixto, mucho más de carácter de igualdad entre las partes, y que fue la legislación secundaria la que realmente reguló este modelo mixto con una averiguación previa como mini proceso, con un ministerio público prácticamente con funciones jurisdiccionales en esa primera etapa. Esto es, que el modelo constitucional que la legislación secundaria no se adecuó debidamente al modelo constitucional. Este es un tema que yo lo destaco porque me preocupa que nos pase lo mismo, digamos, ¿no? Me preocupa que hagamos una reforma con un determinado sentido y terminamos instrumentando otra. La tercer aspecto que toca la reforma procesal es en relación con el objetivo del proceso. Si el objetivo del proceso es el descubrimiento de la verdad, por decirlo así, más allá no voy a entrar yo en el tema filosófico, o si el objetivo del proceso es solucionar el conflicto. Los nuevos modelos procesales, no solo en México, sino en el mundo, cada vez más han tratado de conciliar de alguna manera el esclarecimiento de los hechos. Dice, si ven el Código Nacional de Procedimientos Penales, quitó el término verdad con nuestro, para no hablar de las verdades históricas y todas estas cosas ¿no? Que han generado como mucho conflicto, y ha incorporado también la solución del conflicto. De alguna manera se ha pretendido no digo propiamente una mixtura, pero sí compatibilizar, ¿sí?, de alguna manera no solo el esclarecimiento de los hechos, sino también que se solucione el conflicto, y eso es importante porque se le ha dado en este nuevo modelo procesal a la víctima un papel que no tenía en el viejo modelo, digamos, ¿no? Entonces esto sí es muy importante, y el artículo 17 constitucional, precisamente en esa misma reforma de 2008, también hace la mención a salidas conciliadoras, no solo en los acuerdos reparatorios, sino también en la suspensión condicional del proceso, en fin, no sé, hasta el procedimiento abreviado le facilita muchas veces a la víctima cobrar antes la reparación del daño, digamos, ¿no? Le facilita, no digo que sea precisamente una solución conciliatoria, pero bueno, hay esta idea de alguna manera que la víctima sea tenida en cuenta y que se satisfagan sus derechos, más allá del derecho a la justicia que tiene, ¿no? También. ¿Qué pasó con la instrumentación de la reforma? Bueno, la instrumentación de la reforma, quiero señalar que en sí misma la reforma traía algunos aspectos, en sí misma el texto constitucional traía algunos aspectos contradictorios, en fin, se hizo, más allá de todo este apartado que hubo para delincuencia organizada, ¿no? que ya fue criticado y se dijo, bueno, por un lado es una reforma como
que trata de expandir derechos, y por otro lado hay extinción de dominio, hay un régimen especial para delincuencia organizada, pero más allá de eso, la propia reforma incorporó figuras como vinculación a proceso, que si bien no necesariamente sean contrarias al modelo acusatorio adversarial, en nuestro sistema lo que pasa es que vino como a ocupar el lugar que tenía el auto de formal prisión y no favoreció el cambio, digamos, ¿no? Sobre todo en la mentalidad de los operadores, eso es lo que, ¿no? Entonces, como que de alguna manera, pues ahí lo ven como parecido, digamos, ¿no? Entonces, todas estas cositas que en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que fue lo que finalmente tuvo que hacerse porque los estados estaban muy disparejos en sus propios códigos procesales, en fin, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que yo de por sí defiendo, digamos, ¿no? Él habla de que la investigación no debe ser formalizada, sino por ahí se filtró algún concepto de carpeta de investigación, y bueno, una vez que dijo carpeta de investigación, lamentablemente, esto se ha convertido en, se abrió la carpeta de investigación, cerré la carpeta de investigación, está en la carpeta de investigación en un símil de averiguación previa. En fin, a veces hasta se ha llegado a exigir que por qué las actuaciones de la defensa no están en la carpeta de investigación, digamos, ¿no? Ha habido un proceso aquí en la Ciudad de México cuando hubo un tema de descubrimiento probatorio, que bueno, que cómo, que por qué, si eso no está en la carpeta de investigación, en fin, pero eso tiene que ver con la confusión que ha habido al respecto. Bueno, yo digo, no me voy a detener más, pero entonces me puedo detener un poquito en los que yo considero éxitos, fracasos, logros y pendientes de la reforma, digamos, ¿no? Yo creo que, en fin, una cosa es la reforma, una cosa es muchas veces lo que los legisladores en su momento plasmaron, o el constituyente en su momento plasmó. Otra cosa es lo que realmente se ha instrumentado, y lamentablemente otra cosa es la política criminal del Estado mexicano. Esto es, a veces, como no tenemos una política criminal coherente, se filtra una reforma más o menos consensada y más o menos racional, y a veces se filtran reformas que no tienen ninguna racionalidad, digamos, ¿no? Si ustedes leen la exposición de motivos de la última reforma al artículo 19 constitucional, es inentendible. Está argumentando que no hay que poner prisión preventiva en relación con el tipo de delito, sino que la prisión preventiva obedece a sistemas procesales, y después, 2 hojas adelante, dicen que qué barbaridad los abusos sexuales a los niños y qué barbaridad. O sea, sí me explico, no hay una coherencia dentro de un mismo documento. Entonces, ese es un desafío. Yo creo que los logros del sistema han sido, uno, el reconocimiento de los derechos humanos, tanto de la víctima como de los imputados. Realmente ese reconocimiento de derechos humanos finalmente tiene alguna trascendencia en la práctica, digamos, ¿no? Porque la víctima tiene la posibilidad de actuar, claro, tiene la posibilidad, no digo que en todos los casos lo pueda hacer, no digo que en todos los casos haya habido realmente, no hay asesores jurídicos en todos los casos, porque los estados no tienen, la federación tampoco tiene asesores jurídicos para todos los casos, pero bueno, está la posibilidad en los casos en que hay asesores jurídicos, la víctima tiene una mayor presencia y hay derechos expresamente reconocidos para ellos. Con esas limitaciones, en fin, el proceso está sujeto a estos derechos constitucionales, los jueces bien o mal desechan la prueba cuando hay violaciones de derechos fundamentales y la defensa debidamente lo argumenta. Otro caso que creo que es importante es la flexibilización de los procesos judiciales a través de la oralidad. Creo que de alguna manera los procesos judiciales se han hecho un poco más flexibles, la oralidad facilita un poco más, en fin, esa exposición espontánea, con los límites que sabemos que tenemos, que hay personas que todavía leen, que hay personas, en fin. Pero poco a poco eso se ha ido logrando, y también hay que reconocer que hay diferencia entre los distintos estados. Hay estados que han iniciado antes con la reforma y que tienen mayor fluidez en sus procesos, que tienen en fin, que el sistema está fluyendo con mayor facilidad que en otros. Segundo, la reducción de los tiempos de los procesos. Yo acá cito, yo
en fin, voy a dejar la ponencia escrita. Hay algunos de INEGI y de algunas otras organizaciones que han monitoreado, sí se han venido reduciendo los tiempos procesales a pesar del amparo, que siempre ha sido un extensor, digamos, de los procesos. Otro creo que es un avance ha sido la reducción de la prisión preventiva, un poco, ahora cada vez menos, era un avance importante, en fin, se había reducido en bastantes casos, pero bueno, este es un tema, no me quiero detener ahora, pero en fin, yo acá hago citas de que antes de la reforma una gran parte de los detenidos no tenían sentencia, después de la reforma eso se fue reduciendo, digamos, al reducirse la prisión preventiva, ese fue un avance. Y otro avance que yo creo es las salidas alternas para solucionar el conflicto, me parece que es un avance importante, que claro que requiere ser monitoreado, claro que requiere ser mejorado, claro que requiere, no es que ya quedó así, pero me parece que en términos generales ha sido un avance importante. También creo que, bueno, lamentablemente, a pesar de estos avances que he señalado, hay muchas cosas pendientes. Una cosa pendiente, me parece importantísimo, es la ausencia de personal debidamente capacitado y comprometido con las instituciones. Esta ausencia de personal debidamente capacitado y comprometido con las instituciones, de alguna manera ha sido un obstáculo para la reforma. Esto es, si los operadores no entienden la reforma, no les interesa entender la reforma, claro que la reforma no va a prosperar. Si yo voy a seguir viendo la vinculación a proceso como el auto formal prisión, en fin, esto se ve sobre todo en el tema de investigación. Es recurrente en todas las mesas que me ha tocado estar en distintos estados cuando se hizo la consulta nacional, siempre el tema de investigación es un tema que no ha cambiado. El Ministerio Público no tiene un programa de investigación, investiga así como investigaba antes. Los policías siguen comunicándose entre sí por oficios. En fin, no se ha desformalizado realmente, no hay un equipo investigador, ¿sí? O sea, sigue habiendo la policía por acá, el ministerio por acá, que le manda un oficio, el otro después a los 2 días se lo contesta, si no lo recibió, se lo devuelven, en fin, todo eso es realmente, si no cambiamos el tema de investigación, realmente el modelo procesal no va a funcionar. Otro aspecto importante es la ausencia de reestructuración necesaria en las instancias de procuración de justicia. Entonces, no todas las procuradurías, fiscalías o como se llamen, se han reestructurado precisamente para adecuar su estructura al nuevo modelo. Hay estados en los que sí, hay estados en los que se ha estado trabajando un nuevo modelo de gestión, hay propuestas importantes al respecto, pero bueno, yo hablo por lo que yo vivo en la Ciudad de México, realmente no ha habido en muchos casos este cambio, ¿no? Pero eso tiene que ver con que también en la instrumentación del modelo se ha puesto el acento mucho en la audiencia de juicio oral y entonces, bueno, ya voy a terminar. Y bueno, y lo que yo creo que es más importante es la ausencia de una política criminal coherente con el modelo procesal penal. Si realmente tenemos un modelo procesal penal, una política criminal que no entiende el modelo procesal penal, que, en fin, que lo que hace es aumentar la prisión preventiva oficiosa o que lo que sigue haciendo es reclamarle al proceso penal funciones para las cuales el proceso penal no está hecho. El proceso penal no tiene que ver con la seguridad pública, directamente por lo menos, ni con la disminución de la incidencia delictiva. Esto es, indirectamente es posible que sí, que si tenemos un buen modelo que funcione, en fin, genere credibilidad, en fin, pero directamente no es el proceso penal, ni fue la idea del proceso penal. Por eso señalé al inicio cuál era la idea del nuevo cambio procesal. Nada más como reflexión final, lo que voy a decir es que corremos el riesgo de que el nuevo modelo procesal se vaya adecuando hacia atrás, es decir, pareciéndose cada vez más al proceso anterior. Pareciera que el reclamo de muchas autoridades,
lo que se reclama es el regreso al Crime Control Model, esto es, al que el modelo procesal siga siendo un modelo de control del delito. La falta de comprensión del sistema se pone en evidencia cuando se le exige al modelo procesal resultados que no dependen de él. Se requiere una visión clara y coherente de política criminal, dejando de lado improvisaciones y soluciones aisladas y contrapuestas entre sí para seguir impulsando el cambio de modelo procesal. Esto no debe evaluarse a la luz de los diagnósticos de violencia y de delitos atribuidos al crimen organizado a lo largo y a lo ancho del país. Debe analizarse en función de, en fin, los logros que tengamos para combatir la impunidad de los casos que realmente le llegan al modelo. No tenemos, no tenemos un sistema penal perfecto, el derecho penal no es la solución a la justicia social, digamos, ¿no? En fin, démosle a cada espacio su lugar y esperemos de el proceso lo que realmente debemos esperar de él. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Nuestro siguiente especialista es Eduardo Azraín Bañuelos. Es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en Ciencias Jurídico-Penales con reconocimiento laureado por la Universidad de Guanajuato, maestro en Juicios Orales por la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, doctor en Derecho con reconocimiento laureado por la Universidad de Guanajuato, egresado de la Tercera Escuela de Verano de Ciencias Criminales y Dogmática Penal Alemana 2015 de la Universidad de Göttingen en Alemania, estancia postdoctoral en el Centro Didáctico Euroamericano sobre Política Constitucional de la Universidad del Salento en Italia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y actualmente es director del Departamento de Derecho de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato. Adelante, doctor. Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto para la Seguridad y la Democracia, así como a todas las instituciones convocantes, la invitación para participar en este panel. Particularmente quiero agradecer también al doctor Luis González Plasencia por la invitación que de forma directa me hizo. Para mí es un verdadero honor estar aquí con ustedes y acompañando en la mesa a dos distinguidos especialistas del sistema acusatorio, la doctora Alicia Azzolini, el doctor Raúl Guillén, quienes tienen muchos trabajos en torno al sistema acusatorio. Yo coincidiré en muchos de los puntos que ya señaló la doctora Azzolini. Creo que efectivamente estamos en riesgos de desvirtuar el sistema acusatorio si seguimos con esta inercia que se está presentando en nuestro país. Yo creo que una de las principales preocupaciones de los diversos constituyentes que ha habido en nuestro país desde la época independiente fue precisamente garantizar desde la Constitución un auténtico proceso penal realmente democrático. Desde la Constitución de 1824, podemos observar un programa penal constitucional que dotaba determinadas garantías a los imputados precisamente para evitar el abuso de autoridad. Tenemos que reconocer que durante la época virreinal el proceso penal era de corte inquisitivo. Realmente no había una defensa para los imputados y entonces con la llegada de la independencia en nuestro país se buscó consolidar un proceso democrático. Sin embargo, las inercias fueron llevando a la consolidación de procesos inquisitivos durante la mayor parte del siglo XIX y precisamente, como ya lo afirmó la doctora Azzolini de forma puntual, una de las principales preocupaciones de Carranza fue que la Constitución del 17 garantizara un proceso penal realmente democrático, porque el propio Carranza había sido imputado en un proceso penal en el sistema anterior y había sido víctima de todos los abusos procesales.
Y entonces esa era una de sus preocupaciones. Si ustedes pueden ver en la exposición de motivos de la propuesta de reforma a la Constitución del 57, pues se van a encontrar una gran cantidad de párrafos referidos al propio proceso penal. Y es precisamente donde él determina, en esta exposición de motivos, en estas palabras que dirige al constituyente del 16-17, él reconoce la necesidad de garantizar una auténtica división de poderes en el proceso penal, que la investigación esté a cargo de un órgano diferente al juzgador. Y hace una crítica muy fuerte a los jueces de instrucción. Dice, en ánimo de adquirir notoriedad, pues realmente cometían verdaderas injusticias. Y precisamente por eso traslada al Ministerio Público al Ejecutivo y lo dota de la facultad de investigar y perseguir los delitos. Si ustedes recuerdan, antes del 17, el Ministerio Público era un auxiliar de la Administración de Justicia. Orgánicamente pertenecía al Poder Judicial y su policía, la que dependía del Ministerio Público, pues tenía esta denominación, Policía Judicial. Cuando en el 17 se cambia al Ejecutivo y se le dota como función principal la investigación y la persecución de los delitos, el Ministerio Público se lleva a su policía con la misma denominación. Sigue durante prácticamente todo el siglo XX denominándose Policía Judicial, y precisamente por todo el desprestigio de esta policía es que a finales del siglo pasado empieza a cambiarse la denominación a Policía Ministerial. Pero ahí están los orígenes de la intención de Carranza de realmente tener un proceso penal democrático, un proceso penal que garantizara el debido proceso. ¿Y qué fue pasando? Pues que los operadores fueron deformando el modelo que estaba previsto en la Constitución. Y entonces esta averiguación previa pues realmente se convirtió en la etapa principal, donde prácticamente se terminaba condenando a los inculpados. Y bueno, estamos en riesgo de volver a repetir la historia si no la conocemos. ¿Cuáles son las problemáticas que yo identifico? Coincidiré en gran parte con la doctora Azzolini. Creo que voy a repetir mucho de lo que ella ya dijo. En primer lugar, me parece que la primera problemática es que estamos ante un modelo tropicalizado, pero desnaturalizado. ¿A qué me voy a referir? Como también ya se señaló, el modelo fue implementado, el sistema acusatorio adversarial fue implementado primero en nuestro país en algunos estados de la República. Y cuando se implementó en estos estados, como Chihuahua, Nuevo León, se encontraron con diversas limitaciones derivadas de la Constitución. Y entonces tuvieron que adoptar el sistema acusatorio a determinadas exigencias constitucionales. Particularmente es paradigmático el caso del auto de formal prisión. El auto de formal prisión tiene un origen eminentemente garantista. Durante, les decía yo, el proceso de la época virreinal, pues las detenciones eran muy arbitrarias, tanto en sede administrativa como en sede judicial. Realmente los inculpados eran detenidos y no se les hacía saber el motivo de la detención. Y entonces, durante las distintas constituciones que estuvieron vigentes en nuestro país, pues se hablaba de una resolución que sustentara la privación de la libertad. Auto de bien preso, auto de formal prisión, etc. Con esa finalidad, con la que se justificara realmente la detención a las personas. Entonces, ese auto de formal prisión tenía un origen garantista. Insisto, se fue desvirtuando de tal manera que, pues, como se decía en México, un vaso de agua y un auto de formal prisión no se le negaba a nadie, ¿verdad? Y entonces, pues, la Constitución ahí lo contenía, y entonces cuando los estados
comenzaron a implementar el sistema acusatorio adversarial, se encontraron con ciertos requisitos constitucionales que debían observar, y entonces crean el auto de vinculación a proceso, con el propósito de cumplir con el mandamiento constitucional, no obstante que esa resolución no se requiere en el sistema acusatorio. Ya lo dijo acertadamente la doctora Solini, no está propiamente en contra del sistema, pero realmente tampoco nada abona. Y por el contrario, muchas problemáticas nos ha presentado en el ejercicio cotidiano del proceso penal. Entonces, cuando se da la reforma constitucional de 2008, pues adoptan los modelos que ya habían sido implementados en los estados de la República y se llevaron este auto de vinculación a proceso, que insisto, no es necesario y que ha generado grandes debates en torno al parámetro probatorio, al llamado estándar de prueba. Podemos prescindir perfectamente del auto de vinculación a proceso y quitaremos mucho trabajo innecesario, tanto en sede judicial como también en sede administrativa y desde luego también en los juicios de amparo. Una gran cantidad de amparos para combatir el auto de vinculación a proceso, que no tiene el mismo impacto ni la misma importancia que tenía el auto de vinculación a proceso, que no debería de tener. Pero como ya lo dijo acertadamente la doctora Azzolini, pues está teniendo como una función muy similar a la formal prisión. Entonces, ahí está el caso de un modelo desnaturalizado, con la creación de instituciones que no van acorde al modelo, como la vinculación a proceso, pero también como la prisión preventiva oficiosa. En el sistema anterior, que algunos lo llaman inquisitivo mixto, a mí no me gusta el término, aunque bueno, en la práctica parece que sí era inquisitivo, pero creo que el modelo en la ley ni en la Constitución lo eran. Pero en el modelo anterior, la prisión preventiva se justificaba en el momento que se dictaba el auto de formal prisión. Por eso se llamaba así, auto de formal prisión, porque justificaba la imposición de la medida cautelar prisión preventiva, que además era la medida cautelar por excelencia en el sistema anterior. En el anterior sistema, en cuanto se dictaba el auto de formal prisión, la consecuencia era prisión preventiva. Pero en el nuevo sistema no. En el nuevo sistema, la medida cautelar se justifica por su necesidad. ¿Cuándo es necesaria la prisión preventiva? Pues cuando exista riesgo de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia. Cuando exista peligro para la víctima o los testigos. O cuando exista el riesgo de que el imputado va a destruir las evidencias. Si no se presentan estos supuestos, no debe proceder la prisión preventiva, independientemente del hecho de que se trate, porque la prisión preventiva es una excepción a la presunción de inocencia. Y en un proceso penal democrático, la presunción de inocencia es una garantía fundamental de este debido proceso. Entonces, el constituyente crea la prisión preventiva oficiosa, que también desnaturaliza al sistema acusatorio. La prisión preventiva es la última ratio de la medida cautelar. Así como decimos, el derecho penal es la última ratio de la política criminal, es el último recurso al que debe acudir el Estado para resolver determinadas problemáticas sociales, así pasa con la prisión preventiva. Es la última ratio de la medida cautelar. Y también otra de las cuestiones que ya puntualizó la doctora Solini de forma muy, muy acertada. Dice el doctor Guerrero, que estuvo precisamente el día de ayer, que la reforma constitucional de 2008 fue una reforma bipolar, porque por un lado crea un proceso penal garantista, pero por otro consolida un régimen penal de excepción para la delincuencia organizada, que es denominado por la doctrina como derecho penal del enemigo. Un régimen penal de excepción que se caracteriza por la disminución de los derechos sustantivos, procesales y de carácter ejecutivo de los destinatarios de ese modelo. Y un modelo que rompe
con el sistema de principios y valores que sustentan al derecho penal propio de un Estado constitucional. Que además afirmamos que en nuestro país pretendemos implementar el Estado constitucional. Hay reformas que nos dicen eso. Sin embargo, luego también vemos que la propia Constitución pues hace regresiones. Entonces, primer problemática, modelo tropicalizado pero desnaturalizado. Segunda problemática que yo identifico es que no se ha comprendido adecuadamente ni la dinámica ni el funcionamiento del sistema acusatorio. Existe una sobrecarga en las agencias de investigación, hay mucha judicialización de las causas penales. Dicen los especialistas en este modelo que para que el mismo funcione, al menos un 95% de los conflictos deben de ser resueltos a través de mecanismos alternativos de solución de controversias. Si no es así, el sistema va a colapsar porque no hay capacidad. El juicio oral, propiamente el juicio oral, es sumamente costoso para el Estado. Por ahí en alguna ocasión un especialista de Chihuahua me decía que el costo de un juicio oral era de aproximadamente $500,000. Entonces, el juicio oral es muy costoso. Si todo pretendemos judicializar, entonces, pues vamos a colapsar el sistema y vamos a caer en simulaciones, como también frecuentemente pasa en nuestro país. Una tercera problemática, vicios en la capacitación. Ha habido irresponsabilidad inclusive de los propios operadores. ¿En qué sentido? En que pues muchos le apostaban al fracaso del sistema. Muchos le apostaban. Yo comencé a estudiar la maestría en juicios orales en agosto de 2008 y muchos operadores, ministerios públicos, secretarios, jueces, magistrados, se reían de los que estudiábamos esa maestría. Decían, están perdiendo el tiempo, va a haber una contrarreforma, ese sistema va a fracasar, ese sistema va a fracasar. Vamos a regresar al sistema tradicional. Y entonces no hubo una capacitación. Se dieron 8 años, pero la realidad es que los operadores se fueron capacitando al cuarto para la hora y de forma indebida. A grado tal, digo yo, que hay más capacitadores que capacitados. Mucha gente iba a una conferencia, un curso y luego ya se sentía especialista en el sistema sin conocerlo, sin comprenderlo, y luego ya lo veíamos dando cursos, conferencias, clases, capacitaciones, escribiendo libros. Se ha escrito muchísimo sobre el sistema acusatorio, pero no se ha construido realmente una dogmática procesal penal mexicana. Los libros repiten lo que está en los códigos y a veces hasta mal. Entonces, hay mucha irresponsabilidad. ¿Cuántos especialistas del sistema acusatorio no hay en la actualidad? Muchísimos, pero realmente especialistas pocos. Aquí hay 2. Esa es la realidad. Y bueno, ya para concluir, una cuarta problemática, la falta de socialización del modelo. Existe una equivocada idea del sistema que considera que genera impunidad. Y ahí está el caso de la puerta giratoria. No es que genere impunidad. Obviamente es detenido y sale porque la esencia del sistema es que el sujeto lleve su proceso en libertad, porque tiene la presunción de ser inocente. Pero mientras no existe esta socialización, pues vamos a seguir teniendo problemas en cuanto a la aceptación por parte de la sociedad que piensa que con el nuevo sistema se está generando impunidad. Se piensa que hay corrupción. Cuando se negocia un asunto, cuando hay conciliación, cuando hay negociación, inmediatamente se piensa que hay corrupción. Cuando no es así, o no siempre es así. ¿Sí? Y yo con esto concluyo mi participación agradeciéndoles a todos ustedes su atención. Gracias, doctor. Nuestro siguiente panelista es
Raúl Guillén López. Él es doctorado en Derecho por la UNAM, donde alcanzó el máximo grado en 2005, obteniendo mención honorífica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, así como perfil deseable PRODEP. Cuenta con más de 7 libros publicados, a la vez que ha escrito múltiples artículos científicos a nivel nacional e internacional. Ha sido docente en diferentes universidades de México y realizado estancias de investigación en el extranjero. Fungió como responsable de la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatoria en el estado de Sonora, de la que fue secretario técnico hasta el 13 de diciembre de 2016. Actualmente se desempeña como profesor investigador de la Universidad de Sonora y secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción. Adelante, doctor. Buenos días a todos. La verdad, primero quiero agradecer a los organizadores por su amabilidad de invitarme a este foro. Creo que es muy importante que se discuta cómo va el sistema de justicia penal. Sinceramente se los digo, yo sí soy asustado. Pues no asustado, no, pero de una perspectiva histórica me dice que vamos a repetir lo mismo. Actualmente el Instituto de Jurídicas del UNAM va a publicar una colección del sistema penal acusatorio. Y ahí me dio la oportunidad de escribir un libro que se llama Los Principios Rectores y su aplicación. Y en ese mismo libro, de alguna manera, coincido con mis compañeros. La doctora Alicia Soline, coincido totalmente con ella en el sentido de que, bueno, señala, nos preocupa que nos pase lo mismo. Que hagamos una reforma en determinado sentido y terminemos haciendo otra cosa. Palabras más, palabras menos. Sí, y también su conclusión me llama mucho la atención y de alguna manera coincidimos, ¿no? No tenemos una política criminal coherente con el uso penal. O sea, por un lado va la política criminal y no sigue o no va de forma paralela al tema del proceso penal. Me llama la atención también el comentario del doctor Eduardo Astraín, cuando dice que estamos en riesgo de desvirtuar el sistema acusatorio si seguimos estas inercias. En mi opinión, ya rebasamos estas dos cosas. Vamos de la mano, ¿no? Preocupación, riesgo. Yo diría que ya lo estamos desvirtuando, lo estamos desnaturalizando. Y les voy a dar algunos indicadores que vamos hacia allá. Los compañeros aquí presentes coincidimos de alguna manera, creo yo, la misma percepción al escucharlos. Nosotros ya teníamos un sistema acusatorio desde 1917, teníamos un sistema público donde había audiencias públicas, orales, e implícitamente esta alineación porque se habla de juez. Estábamos tan desesperados en 1917 que establecemos hasta el jurado, ¿no? A ver, que los entidades federativas decidan si va a ser jurado popular o si va a ser un juez, la entrada de un juez profesional, pero que por el amor de Dios sean audiencias. En audiencias se resuelvan, ¿sí?, los conflictos penales, ¿sí?, debido a los grandes abusos durante el siglo XIX, ¿no? Es un lamento boliviano, ¿no? O sea, la atención. El ver la historia del proceso penal del siglo XIX es caótico, como la política, ¿no? Caudillismo y porfiriato, factores que definitivamente influyeron en definitiva para este caos, ¿no?, este caos normativo. Nosotros ya teníamos un sistema acusatorio oral. Es más, estamos repitiendo exactamente lo mismo. Si nosotros analizamos, yo en este libro hago una crítica muy severa, ¿no? O sea, repetimos lo mismo, hacemos lo mismo. Así como la política, pasamos de caudillismo a caos, anarquía política de alguna manera, a un porfiriato donde una persona es Dios, que era el general Díaz. Pasamos una revolución otra vez caótico el asunto y luego caemos un presidencialismo. Y luego caemos una democracia así insípida de 10, 15, 20 años y caemos a la 4T, a la cuarta transformación. Viene el Mesías del más allá o del más acá, no sé de dónde, y con una concentración de poder espantosa, ¿no? De control de alguna manera los hilos políticos del país. Y es muy preocupante, porque históricamente, no lo digo yo, no lo dice Raúl Guillén, no pienso, ni creo, ni imagino, ahí está la historia, ahí están los datos duros. Los datos duros es cuando hay concentración de poder, volvemos a estas tentaciones de agarrar el aparato penal como un instrumento de control político. Y
como un instrumento de gobernabilidad. La autora dice muy bien, la política criminal va por un lado y por el otro lado va el tema del proceso penal. Es verdaderamente preocupante lo que está pasando. Y de alguna manera ya tenemos hechos que nos dicen que vamos hacia allá. Yo les voy a plantear dos porque el tiempo está muy corto. Voy a ir al punto. En el siglo XX este modelo constitucional que estaba ya teníamos una base muy sólida a nivel constitucional, en la ley secundaria se desvirtuó. Yo fui Ministerio Público de 1990 a 1995 y era una chulada, era una maravilla ese Ministerio Público. Tú controlabas la prueba en tu oficina. Le cambiabas o le ponías de creo que era él a lo reconozco plenamente sin temor a equivocarse como la misma persona. Con 2, prueba tasada, adiós a Las Vegas. Ya teníamos acreditado el cuerpo del delito y la prueba de la responsabilidad penal, probable entre comillas, y ya lo que pasaba en el proceso era intrascendente y lo que pasaba en la par igual, ¿no? Era una maravilla realmente, ¿sí? Ser Ministerio Público. Los que estábamos de este lado, los que estaban de aquel lado, pues que Dios los ampare. El sistema se fue desvirtuando y finalmente el presidencialismo, de alguna manera el elemento político se fue hacia abajo. Y este aire democrático de finales del siglo XX y principios del siglo XXI propició una revisión junto con factores internacionales, el apoyo internacional, USAID, ProDerecho, MSI, un gran impulso económico lograron esta reforma de 2008. Que si nosotros vemos la Constitución de 1917 y vemos la de 2008, lo único que cambia es que acá eran garantías individuales, la inmediación, la contradicción implícita, si ustedes quieren. Ahora se llama principios rectores. Son principios rectores ahora. ¿Y eso qué significa? Que las resoluciones importantes se deben acatar los principios rectores. ¿Y cuáles son las decisiones más importantes del proceso penal? Olvidémonos de todo, dos cosas. La prueba es lo más importante. ¿Cómo se desahoga la prueba? Y el tema de la prisión preventiva. ¿Cómo se establece la prisión preventiva? Si eso se hace fuera de la audiencia, estamos jodidos. ¿Qué es lo que pasaba en el siglo XX? En el siglo XX eso pasó, la prueba se juzgaba en la versión previa ante el Ministerio Público en secreto, con un amplio margen del Ministerio Público para manipular, cambiar, y se aplicaba la prisión preventiva de forma generalizada. ¿Qué está pasando ahora con la reforma penal de 2008? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué está pasando con la prueba? ¿Dónde se desahoga la prueba? ¿En las audiencias de juicio oral o en la etapa de investigación ante el Ministerio Público? ¿Y dónde se está aplicando o cómo se está aplicando la prisión preventiva? Entonces, aquí para efecto del tiempo, voy a irme muy rápido. Hay dos indicadores a mí que ya me preocupan, que la historia nos lo está marcando como un elemento que puede pasar. En Chihuahua, en el año 2011, ante el incremento alarmante de criminalidad, pues la tentación es tremenda, ¿sí? Y se intentó modificar la ley secundaria, ¿sí? El artículo 363, fracción cuarta y fracción séptima, ¿sí? Para incorporar las declaraciones anteriores del imputado y coimputados siempre que hayan sido rendidas de conformidad con las reglas pertinentes ante el Ministerio Público. Ese fue un intento de la legislación secundaria en Chihuahua de incorporar los datos de prueba ya como prueba a la audiencia judicial. Es decir, cuando no hay un país en paz o condiciones, esto que le llaman los que están ahorita pacificación, van a pacificar al país con militares, no sé cómo le van a hacer, violencia genera violencia, pero bueno, cuando no hay eso es cuando el país está en descontrol, cuando la inseguridad está al máximo, ahí está la tentación, vamos a ser más eficientes como podamos, ¿sí? Vamos a permitir que el jugador que patee un penalti, quitarle el portero y poner la portería de 3 metros por 3 metros, para que mete el gol, para que la policía sea eficiente y el Ministerio Público sea eficiente, porque simplemente las cosas no ocurren, no pasan. Entonces ya Chihuahua nos muestra que ahí está la tentación y que sí pasa. Afortunadamente, mediante los amparos, dijo, viola los principios rectores, esa legislación, la inmediación y la contradicción. Pero tenemos otro intento del Estado de México. También el Estado de México, en su desesperación ante esta inseguridad, intentó modificar el artículo 374, fracción segunda.
Si las partes lo solicitan y el juez lo estima conveniente, podrán incorporarse a la audiencia de juicio las declaraciones de testigos que asisten en diligencias anteriores. Es decir, incorporará datos de prueba a la audiencia de juicio. Es decir, más o menos lo mismo que hicimos en el siglo XX. Ya tenemos dos antecedentes de dos intentos en leyes secundarias antes de la aparición del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ojo con eso. Ojo con eso. La historia me dice que va a pasar. Que ya viene la ola, ya viene. Viene la ola y creo que por ahí puede pasar si no se logra esta pacificación, que se habla esta 4T. Ya dijeron que primero decían que en 15 días, y luego un mes, y luego 3 meses, y luego 6 meses, ahora 3 años, y luego ahora 6 años, y no sé cuánto. Pero en este descontrol, en esta necesidad de pacificación, corremos este riesgo, ¿sí? Por esta concentración de poder, y más si tenemos que la política criminal va por un lado y el tema del proceso penal va por otro lado. Creo que sí existen condiciones políticas y lamentablemente la inseguridad pública que hay en el país es brutal, que ante la presión que haya de gobernabilidad, las personas que están en el gobierno tomen la decisión de incorporar datos de prueba o ampliar posibilidades para incorporación de datos de prueba a la audiencia judicial y adiós principios rectores y volver a lo mismo del siglo XX. En mi opinión eso va a pasar, muy probablemente. Otro indicador que nos dice que vamos hacia allá es la ampliación de los delitos de prisión preventiva. Corrupción, delitos electorales, robo en casa habitación. Y la política criminal no está totalmente desvirtuada. El proceso penal no es para combatir la inseguridad pública. Se está utilizando como un instrumento, se está desvirtuando, desnaturalizando. Y ahora ya vamos a tener más delitos de prisión preventiva viciosa. Y cuando tú sacas la prisión preventiva viciosa de la audiencia, estamos amolados. Es un retroceso y vamos hacia atrás, ¿sí? En cuanto a la aplicación de principios rectores. ¿Qué son los principios rectores? Nos dicen en la audiencia, señores, el bien jurídico más importante que tenemos los seres humanos no es la casa, no es cuestiones de carácter patrimonial, es la libertad individual. Y si tenemos un instrumento donde las decisiones para afectar la libertad individual y comprobar que cometiste un delito, no en una audiencia pública, oral, con un juez presente, con la contraparte, la víctima, el asesor de la víctima, vamos hacia atrás. Corremos un riesgo todos los que están aquí, nosotros, nuestros amigos, nuestros vecinos, de caer en arbitrariedades y en irregularidades. Que otra vez el aparato penal se convierta en un aparato de gobernabilidad. Y donde nuestro bien más preciado que es la libertad, pues esté a discrecionalidad del Ministerio Público. A mí nadie me lo cuenta, yo fui Ministerio Público Federal. Fui Ministerio Público del Fuero Común en etapas de investigación en juzgados del Ministerio Público Federal. Entonces, la verdad de las cosas es que los indicadores nos llevan hacia allá. Sinceramente, yo sí veo un grave problema, lo veo venir. No sé si este sexenio, que yo creo que sí va a ser este sexenio. Ojalá me equivoque, sinceramente ojalá me equivoque, pero de una perspectiva histórica ya me dice a mí el indicador, y lo planteo en el libro de manera tajante, ¿no? Ya es una distorsión del sistema. El nivel de escándalo que va a tener esa distorsión, ojalá no sea similar a la del siglo XX, pero estamos cometiendo los mismos errores políticamente hablando. Estaba mirando aquí la mañanera de Andrés Manuel, no puedo evitarlo, ¿no? Y si hay un morenista, discúlpenme, es libertad de expresión porque solo son intolerables. No hacen ningún comentario porque luego brincan aquí, ¿no? Es libertad de expresión y es mi opinión personal de Raúl Guillén, investigador de la Universidad de Sonora, ¿no? Cuando tú eres presidente, teníamos un gobierno mantenido, ¿sí? Esas frases del viejo estilo, ¿sí? No te pido que me des, sino que me pongas donde hay. Este tipo de planteamientos, de ataques a los de derecha, los tan continuo, no me da buena espina de una perspectiva de la tolerancia, de una perspectiva de respeto a las instituciones. Justicia, abajo la ley de la justicia, y la justicia es algo muy ambiguo, es muy subjetivo. Entonces, este tipo de indicadores de un
presidente muy fuerte que tenemos, con control del Congreso, y ante la presión social y ante la presión política de llegar a resultados, a temblar el proceso penal mexicano y la reforma constitucional de 2008 a la basura. Esto se va a ir a la basura si seguimos con estas inercias, ¿no? Ya estamos dando los primeros grandes pasos hacia allá. A nivel de ley secundaria, pues se dio los pasos en su momento, ya tenemos esos ejemplos. Y la verdad sí es algo que debemos de tomar muy en cuenta. Yo celebro sinceramente que USAID, que la Universidad de Guanajuato, de Tlaxcala, que la red del sistema de justicia penal, esto que estamos haciendo aquí, que lo discutamos, ¿sí? que digamos ya va a pasar esto, porque va a pasar, las cosas nos llevan hacia allá. ¿Sí? Yo en el libro soy muy claro y muy tajante, así como lo estoy diciendo ahorita, ¿no? El sistema se va a distorsionar, eso no me cabe la menor duda. Ya empezamos con la prisión preventiva, estamos jugando con los datos de prueba, cuáles incorporamos, cuáles no, estamos en la línea ya ahí en el paso, ¿no? Creo que es muy preocupante, sí, que nosotros los académicos tenemos esa gran responsabilidad de gritarlo a los 5 vientos, que se enojen los de la 4T y nos digan que estamos locos, ¿sí? Somos conservadores, que somos gente de otro planeta, ¿sí? Pero la verdad de las cosas es que eso va a pasar, y está pasando. Muchísimas gracias, de verdad, yo agradezco a los organizadores de esta gran oportunidad que me dan, y bueno, ese es el gran reto. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a pasarles el micrófono por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Buen día. Quisiera preguntarle a la doctora Solini su expectativa con la Fiscalía General de la República. Gracias. Y si alguien tiene más, otra pregunta, para juntar unas 2 o 3 y luego que los ponentes. Buenos días. Bueno, voy a plantear, Raúl creo que lo planteó muy acertadamente y quisiera plantearlo a los tres para saber qué opinan. No soy abogado, pero soy economista. Quizás no sé qué sea mejor o no. Bueno, el asunto es esto. Parece ser que bueno, ¿qué hago aquí? Estoy en la sociología jurídica, temas migratorios transnacionales, etcétera, etcétera. He estado, pero en juicios orales allá en Phoenix, en Tucson, en este asunto de los migrantes. Sin embargo, aquí en USAID he aprendido muchas cosas. Como lo planteó Guillén, ¿qué opinan ustedes en cuanto a las 2 hipótesis que planteas y aporta pruebas? Dice, hipótesis 1, las pruebas de desahogo se han replanteado de otras maneras, ¿no? Y dices, hoy están siendo utilizadas como en el viejo sistema. Hipótesis 2, la prisión preventiva vuelve a replantearse, vuelve a hacerse uso de ella, lo cual parecería ser que tú lo planteas como una distorsión del sistema. Yo diría como una especie de un modelo híbrido, mixto, que es donde ayer varios magistrados lo decían. Entonces mi pregunta es hacia los 3 expertos. Efectivamente estaremos frente a un proceso de posibilidad, frente a un proceso que se vaya a convertir en algo híbrido, mixto, o bien se está en una especie de curva de implementación. Porque si bien es cierto, lleva la reforma del 2008 a la fecha, son 10 años, lo cual no necesariamente en estas curvas de aprendizaje, de implementación, de estos nuevos procesos, eliminar las resistencias, todo esto que hay a todos los niveles. Es decir, no estaremos en ese proceso y estaremos frente a la aplicación del modelo, no sé, en 10, 12 años reflexionando lo que aquí se ha dicho. Gracias. Al empezar a escucharlos, me quedaba la idea de que la falta de socialización era una cuestión muy importante para que funcionara y se consolidara el sistema. Y me preguntaba, bueno, ciertamente la falta de socialización ha provocado que se genere esa percepción de impunidad, de que la genera el sistema. Y si a eso le agregábamos, porque los implementadores se olvidaron de socializar el tema, de decirle a la sociedad en qué consistía, y si a eso le agregamos la actuación diaria de los medios de comunicación, que un día sí y otro también,
dicen que no sirve para nada el sistema y que hacen alusión a la puerta giratoria por desconocimiento. Pero cuando termina rematando don Raúl con lo que nos ha expresado, me voy hacia otro lado y digo, bueno, en realidad, ¿qué es lo más grave? ¿La falta de socialización o que se tome la politización de las medidas que se están tomando, como la reforma del 19, que ciertamente corre un grave riesgo el sistema de que se empiece a legislar en contra de lo que ya se tiene, es decir, para dar pasos hacia atrás? Entonces, algo que también me quedaba en la mente con respecto a las causas que están generando un retroceso es un problema generacional. Acuérdense que se quedaron los operadores del sistema y se quedaron, así rapidito una anécdota, en el 2003 se llevó a cabo una consulta pública en Nuevo León para efecto de que considerara la posibilidad de hacer la reforma y estando todos los operadores, especialmente jueces, ministerios públicos y defensores, al final les preguntan, el gobernador les pregunta, ¿qué les pareció? Y la respuesta fue, no sirve para nada, esto nada más en las películas. Y el gobernador les dice, bueno, muy bien, pues entonces renuncien y vamos a contratar a nuevos. No, de que está bonito, está bonito. Y se quedaron. Pero se quedaron a operarlo para irlo adecuando al sistema al que estaban acostumbrados. Entonces, eso es generacional. La pregunta para los tres es, ¿qué debemos hacer? ¿Hacia dónde debemos, más que gritarlo a los 5 vientos, como dijo Raúl, alguna acción concreta en que para eso es este análisis crítico, ¿no? Para encontrar algunas respuestas? Esa sería mi pregunta. Cada uno de ustedes que nos dijera en concreto, ¿qué podemos hacer para evitar ese retroceso? Muchas gracias. Acá también. Bueno, buenos días, muchas gracias por la exposición. Desde ayer que he estado escuchando varias disertaciones, casi no se ha hablado de este punto y creo que esto va a aumentar un poco más el grado de incertidumbre que están generando ustedes en la mente de todos nosotros, creo. Fíjense que el sueldo que tienen los operadores del sistema y las condiciones en que laboran los operadores del sistema también tienen mucho que desear. Y casi no se ha tocado. Me gustaría que nos hicieran un poco mención sobre ello, porque creo que es una parte pues, fundamental, como ustedes bien dicen, del riesgo que hay que volvamos a ese sistema autoritario. Buenos días, mi nombre es Ricardo Vidal y bueno, tengo una pregunta para los tres ponentes. Ahorita que estaban hablando se me vino a la mente una lectura de Ángel de Sola Dueñas, donde hablaba precisamente de política social y política penal. Curiosamente, nuestro sistema está más polarizado hacia un derecho penal excesivo a comparación de políticas de prevención o políticas sociales y al menos en lo personal soy partidario de que posiblemente las respuestas al sistema de justicia penal incluso están fuera del mismo sistema. La pregunta es para los tres, ¿qué tipo de políticas fuera del sistema penal podrían hacer que el mismo sistema mejorara? Está facilita la respuesta. si quieren ir contestando así como pasaron, como gusten, ¿eh? Voy a tratar de contestar más o menos de manera corta y lo que se ha dicho. Respecto de mis expectativas de la Fiscalía General, bueno, claro que me encantaría que la Fiscalía General realmente cumpliera su función. Creo que tiene condiciones para poder hacerlo, digamos, ¿no? Yo no veo que nos puede gustar más o menos la ley orgánica, pero las condiciones, si realmente hay voluntad de hacerlo bien, están, digamos, ¿no? Mi expectativa en ese sentido sería ojalá se hiciera bien. Todo va a depender, en fin, de hasta qué punto realmente los fiscales generales, o el que sea, realmente puedan actuar o decidan actuar con autonomía respecto del Poder Ejecutivo y decidan realmente cambiar la institución.
Ya la Procuraduría General de la República había intentado algunos modelos de gestión un poco distintos, estaban intentando hacerlo. Yo creo que si no profundizan un cambio en el modelo de gestión y realmente poder mantener independencia respecto del Ejecutivo en cuanto a sus decisiones, yo no digo que estén peleados con el Ejecutivo ni nada, sino que la decisión operacional sea independiente, va a fracasar, digamos. Entonces, bueno, esa es una posibilidad. Respecto a... Miren, yo creo que estamos en un momento que pudieran ser las dos cosas. Podríamos estar en la curva del cambio o podríamos estar en el retroceso. Entonces, bueno, la decisión dependerá en gran parte de los operadores y de lo que los académicos podamos hacer para impulsar, digamos, ¿no? Yo estoy de acuerdo que hay un problema generacional. Lo digo con conocimiento personal. Yo tengo un hijo de 26 años que está apasionado con el modelo y va a todos lados y da capacitación y ha ido a la muralla a dar capacitación y veo su grupo de amigos como convencidísimos y organizan, bueno, estaban ahora en el concurso en INACIP, en fin. Veo que hay un grupo de jóvenes, digamos, que realmente están interesados que no les genera conflicto el nuevo modelo. Eso quiere decir que no tienen en fin, no vienen arrastrando o no tuvieron esta experiencia de paraíso para el Ministerio Público que tuvo aquí el doctor, que pues sí, en fin. Pero bueno, es un grupo, digamos, ¿no? No es fácil hacer el cambio generacional, no es fácil descartar tampoco la experiencia. Entonces, bueno, también corresponde a nosotros impulsar a los jóvenes. Yo no estoy diciendo que dejemos sin trabajo a todo el mundo, no se trata de eso, pero de sí ir intercalando jóvenes, digamos, ¿no? Que realmente puedan ir, bueno, echándole las ganas, que por ahí al que lleva 30 años haciendo lo mismo le cuesta, digamos, ¿no? Y es lógico. Yo creo que respecto a lo que se decía, a ver, mire, voy a decir una cosa que quizás no me guste. Yo creo que hay cosas que no son tema de democracia. Por ejemplo, yo no sometería a opinión pública si pena de muerte o no, o si tortura o no, en una sociedad como la mexicana, que en este momento está... bueno, en fin, me parece que no es un tema que deba ser sometido. Yo creo que sí hay que tratar de hacer una labor de socialización, hay que tratar de hacer una labor de compenetración con determinados temas, pero hay temas que, en fin, los medios han manipulado también mucho en el sentido de generar esta sensación de inseguridad y de reclamo, ¿no? Constantemente de pedirle al proceso penal, que era un poco lo que yo decía en mi ponencia, cosas que el proceso penal no va a dar. Yo sí creo que debe haber políticas sociales que atiendan la educación, que atiendan cuestiones de carácter, el trabajo, la posibilidad del trabajo, por supuesto que esos son de inclusión social, ¿no? Hemos tenido quizá tenemos una sociedad pues sí, con unas diferencias sociales quizá muy, muy importantes, mucho más que incluso que algunos otros países de Latinoamérica, y de exclusión social, ¿no? Ese es el tema de quien está excluido de determinadas, ¿no? En fin, de acceso a determinadas cosas, pues va a optar por lo que, y eso no es... En fin, yo sí creo que debe haber una política complementaria. Tampoco vamos a decir que por la política complementaria vamos a solucionar todo el problema de delincuencia, porque no es así, ¿no? Pero bueno, son factores que coadyuvan. Y sí estoy en total acuerdo que las condiciones laborales de las policías y de los ministerios públicos no son las mejores. En algunos casos son violatorias de derechos humanos. Les pedimos a los policías que hagan determinadas cosas, si no hacen, los sancionamos. Están siempre expuestos a que, en fin, las comisiones de derechos humanos, y por supuesto que, digo, no estoy en contra de las comisiones, yo misma trabajé en una comisión, pero están de acuerdo que no tienen ningún derecho de audiencia. O sea, hay veces que depende de la buena voluntad de la comisión la investigación, o sea, los policías, en fin, son carne de cañón en este asunto. Los ministerios públicos tienen unos horarios y unas condiciones laborales y unos sueldos realmente
no tenían, en fin, seguros básicos, o sea, en la Ciudad de México, los magistrados de todo el Tribunal Superior de Justicia tenían una prima de riesgo que no tienen los policías y que no tienen los ministerios públicos, que están mucho más expuestos. ¿Sí me explico? O sea, hay como cosas a veces como muy desarticuladas, realmente, en fin, son parte de lo que tenemos que trabajar para poder realmente instrumentar un sistema distinto, si realmente esa es la voluntad. No sé, creo que más o menos traté de contestar las preguntas, no quiero tomar más tiempo. Bueno, en cuanto a los cuestionamientos respecto a cómo se han replanteado el desahogo de las pruebas, coincido plenamente con lo que señala el doctor Raúl, y no solamente me parece que sea un riesgo en los propios ordenamientos procesales penales, sino en la práctica cotidiana. Y le voy a poner 2 ejemplos. Me tocó conocer un caso en el que, un asunto de homicidio, los testigos en la etapa de investigación, en la declaración ante el Ministerio Público, señalan que el homicida es Juan Pérez. Y en la audiencia de juicio oral dicen que es Luis López, otra persona. El defensor hace el procedimiento para evidenciar contradicción, lo hace muy bien, se evidencia la contradicción y la sentencia es condenatoria. Porque dicen los jueces del tribunal de juicio oral, es que a mí no me interesa lo que pasó antes en la etapa de investigación. A mí lo que me interesa, según el principio de inmediación, es lo que se está viviendo aquí en la audiencia. Y los 2 testigos están siendo coincidentes. No están comprendiendo los principios. No están comprendiendo la dinámica. Otro caso que es frecuentísimo, la identificación de imputados, que se hace durante la declaración del testigo. No hay nada en contra del imputado, solo una identificación que hace en el momento de la audiencia de juicio oral. No obstante que hay un procedimiento para la identificación durante la investigación, no se sigue. Es más cómodo decir, ¿usted puede identificar a la persona que cometió el hecho? Sí. ¿Está aquí? Sí. ¿Quién es? Es ese que trae el uniforme y que está señalado como imputado. Y con ese condenas. Condenas de homicidio, de secuestro. No hay realmente una prueba sólida, suficiente, propia del sistema acusatorio. Entonces, sí, creo que se está planteando de otra forma el desahogo de pruebas. Y que sea un modelo mixto, yo no comparto esa idea. ¿Quiere usted conocer un modelo mixto? Le recomiendo que por ahí consulte la legislación penal para el Estado de Aguascalientes del año 2003. Esta legislación es un código, es un ordenamiento que contiene la parte sustantiva, adjetiva y ejecutiva en un solo ordenamiento, así se llama. No es código penal, no es código de procedimientos, ni ley de ejecución, es legislación penal para el Estado de Aguascalientes, de 2003. Esta legislación fue el primer ordenamiento en México que, siguiendo el modelo tradicional, implementó principios del sistema acusatorio adversarial. Ese era un auténtico modelo mixto, que pretendía estar acorde a la idiosincrasia del mexicano. Y tenemos ahí principios como el de la exclusión de la prueba ilícita. Fue el primer ordenamiento que le dio reconocimiento procesal a la víctima, sujeto procesal, sujeto del procedimiento a la víctima. Le daba más derechos que la propia Constitución. La víctima en esa legislación de 2003 tenía derecho a interponer recursos y a nombrar un asesor jurídico. Tenía un abogado la víctima en la legislación penal de 2003. Había una gran cantidad de principios propios del sistema acusatorio. ¿Qué pasó con esa legislación? Nunca se operativizó, nunca se comprendió. ¿Saben cómo se capacitaron los ministerios públicos cuando hubo ese nuevo ordenamiento? Entre ellos mismos se dividieron los artículos. Son tantos artículos, entonces te toca de tal a tal, de tal a tal, y ellos mismos se estaban capacitando. ¿Sí? Ese es un verdadero modelo mixto. Este no, me parece que lo que estamos haciendo es desnaturalizarlo. En cuanto el problema si es de socialización o no, yo creo que sí. Yo creo que
también caemos en lo mismo, en que no se comprende el sistema, y entonces por eso hay muchas propuestas, que a lo mejor habrá oportunismo político, sí, pero en muchas ocasiones me parece que va más allá del oportunismo político. Creo que a veces se tiene convicción. Yo, por ejemplo, he escuchado a algunos investigadores que son defensores de la prisión preventiva oficiosa. Me parece que no con un afán de obtener ventajas políticas, sino simplemente porque realmente tienen convicción, y una convicción que se desprende de una falta de conocimiento y de una falta de comprensión del modelo. ¿Qué acciones habría que implementar? Pues yo creo que transformar las políticas públicas, y esto va muy relacionado con la última pregunta. Efectivamente, pues queremos prevenir el delito a través del derecho penal, cuando el derecho penal no tiene esa función. El derecho penal está pensado para actuar una vez que el bien jurídico ha sido lesionado. Si nosotros pretendemos prevenir a través del derecho penal, pues estamos teniendo una política criminal errada. El derecho penal no puede evitar la comisión de delitos, de verdad. ¿Por qué? Porque cuando hay un choque entre protección de bienes jurídicos y esferas de libertad, el derecho penal cede en aras de garantizar la libertad de los gobernados. Habrá consecuencias jurídicas si una persona decide cometer un delito, pero el derecho penal tiene que garantizar esa libertad, porque de lo contrario la vida social sería imposible. No hay una manera en que el derecho penal pueda evitar que ahorita el doctor Guillén voltee y diga: es usted un incompetente que está diciendo incoherencias, y me dé un puñetazo en la cara. ¿Lo puede evitar? No. El derecho penal intervendrá una vez que se ha lesionado el bien jurídico, y habrá consecuencias por ese comportamiento. Pero si pensamos que con el derecho penal vamos a prevenir los delitos, le estamos dejando una función que no tiene y que además no está capacitado. ¿Cómo vamos a prevenir feminicidios? Creando tipos penales, aumentando las penas kafkianas. ¿Cuál es la pena máxima de prisión en nuestro país? La pena máxima que está prevista en el orden jurídico mexicano. 140 años en el caso de secuestro. Absurdo. ¿Pensamos que vamos a evitar secuestros con penas así? No. Entonces, yo creo que sí, tenemos que implementar políticas públicas que sean más eficientes para la prevención del delito, ajenas a la política criminal. Gracias. Bueno, voy a ser muy breve ya. A ver, no puedo evitarlo, la verdad que cuando le haces la pregunta, no sé, la muchacha que no está aquí, pero ni modo, cuando le hace de la Fiscalía, la verdad, soy un académico que le tocó ser secretario técnico de la Comisión Implementadora del nuevo sistema de justicia penal en Sonora, y actualmente soy secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción. Entonces ya por mi sangre corren cuestiones políticas, ya me infecté de ese virus. Entonces a los políticos les vale un soberano cacahuate, ¿sí? Se los digo con toda honestidad, el sentido común, el sentido jurídico, la lógica que a nosotros aquí estamos manejando, es la lógica del poder de allá. A ver, ¿qué necesito para ganar votos? ¿Qué necesito para tener gobernabilidad? Lo demás es lo de menos. Me consta, los viví y lo estoy viviendo. Entonces yo creo que el nombramiento del fiscal general, que sea Germanero, que fue el procurador de Andrés Manuel, pues ya nos indica lo que nos está indicando, ¿no? Pues que finalmente lo puso y que pues adiós autonomía y este tipo de situaciones, en mi percepción, ¿no? En la mía, es lo que yo creo, ¿no? No lo puedo evitar porque he visto demasiadas cosas, pues, ¿no? Y es muy evidente, van por la corte, va por ahí el tema, ¿no? Ahí te la dejo nomás en la mesa ahí para que te entretengas un poquito con ese tema, ¿no? No está la persona. A ver, rápidamente. Señores, 500 años de un sistema inquisitivo que sobrevivió al constitucionalismo de principios del siglo XIX, que sobrevivió a la reforma del 57, que sobrevivió a 1917. Es absolutamente normal lo que está pasando. No podemos cambiar las cosas en 10 años, en 15, en 20. Y es más, yo no sé si las podemos cambiar, si a mí me toque ver eso, ¿no? Podemos irlas modificando poco a poquito. Y para mí lo que está pasando es totalmente normal, simplemente desde una perspectiva histórica. Desde una perspectiva histórica es algo totalmente normal. Y si nosotros le agregamos el factor operacional con el problema de los sueldos,
con el problema de la capacitación. Por ejemplo, en Chile, a mí me tocó estar allá 6 meses. En Chile es increíble lo que pasó. En Chile no había fiscalía en términos organizacionales de facto, que funcional. No había defensa, los jueces se renunciaron, o muchos jueces se pensionaron. Entonces, la capacitación, mucha gente que entra prácticamente nueva, con una capacitación en serio de 8 a 3 de la tarde, se les pagaba durante meses. Es otra dinámica lo que pasó allá, ¿no? Y además el tema chileno, por ejemplo, es que los niveles de corrupción y los niveles de criminalidad no se comparan con México. Es otra dinámica, otras situaciones que propiciaron que Chile fuera el ejemplo en lo que es Latinoamérica. Si también vemos el tema mediático, el tema de inseguridad pública, y le agregamos el tema político, pues las cosas no van a caminar bien. O sea, es algo normal, o sea, no hay que sentirnos mal por lo que estamos pasando. Dice el compañero de equipo, ¿qué tenemos que hacer? Pues yo decía primero en mi desesperación, pues hay que gritarlo a los 4 vientos para empezar. Señores, esto está pasando, ¿eh? Esto está pasando y está pasando, ¿sí? Y va a pasar, porque todos estos factores nos llevan hacia allá. Entonces, ¿qué debemos de hacer? La verdad te lo voy a decir, en mi opinión muy personal, lo veo muy complejo, porque para mí el factor político es el cáncer del problema. El tema es el factor, para mí el principal problema es el factor político. Más allá del tema de sueldos, el tema de capacitación, el tema de que debemos entender, los que toman las decisiones de poder, que hay un proceso penal que tiene una lógica y que debe funcionar bajo una lógica para que su desarrollo sea adecuado, y no afectarlo con temas de política criminal que no van de la mano, ¿sí? O no utilizarlo como un instrumento político. El tema de la política criminal para ganar gobernabilidad. Yo la verdad lo veo muy complejo, sinceramente se los digo, así como la democracia no sé para dónde va, diría yo que el sistema de justicia penal no va para buen lugar, ¿no? O sea, es sinceramente preocupante. Y yo cerraría nomás con el tema de que, bueno, ¿qué tenemos que hacer los académicos? ¿Sí? Los que más o menos le entendemos a esto. Concientizar de qué está pasando. ¿Sí? Yo honestamente, dicen muchos amigos, oye, que eres muy pesimista. Si ser realista y ver las cosas de una perspectiva histórica, ¿sí? Y me da esos resultados o esa visión, pues ni modo, sí soy. Pero realmente, desde una perspectiva histórica, estamos repitiendo exactamente lo mismo. No es lo mismo, pero es igual. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus aportaciones. Ven que empezó bien el foro el día de hoy con aportaciones bien interesantes. Oigan,